maravilloso en este día. Beneficios, oiga bien, beneficios físicos, emocionales y espirituales de la presencia de Dios. Beneficios físicos, emocionales y espirituales de la presencia de Dios. Qué importante es la presencia de Dios. Cuando hemos visto, por ejemplo, un niño perdido en una calle, en un mall o centro comercial, en un gran almacén, llorando, sabemos lo que es sentirse terriblemente desamparado y perdido sin la presencia de mamá o de papá. Cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios y hay problemas en la vida y hay enfermedades y hay también crisis económicas, pues nos sentimos así, como un niño desamparado, desprotegido, perdido, desorientado. Eso es terrible. Hay personas que ni imaginan lo que un niño siente, como aquellos que subieron a el volcán Nevado del Ruiz, que también es un nevado, y se perdieron y duraron casi 2 meses perdidos y aparecieron centenares de kilómetros muy lejos. Pobrecitos, menos mal que de las mismas nieves tenían agua para poder beber, pero es espantoso estar perdidos. Un niño está perdido, es espantoso estar desorientados. Necesitamos protección. Dios nos creó a todo ser humano, lo que se ha llamado, recuerdan que alguna vez lo comentamos, seres gregarios. Un ser gregario es una persona que necesita estar con otros, no solamente para subsistir, pero un ser gregario necesita vivir en sociedad, amar, ser amado, sentirse acompañado, compartir, en fin. Yo por eso considero tanto a aquellas personas que sufren de soledad, por muchas razones, ¿no? Soledad porque les abandonaron, soledad porque se fue su esposo o su esposa, los hijos ya no están, se casaron, el síndrome del nido vacío, soledad porque van a vivir a otra ciudad o a otra nación, lejos de su familia, estudiantes, personas que trabajan, y es cruel, es de verdad, es duro la soledad. Dios nos hizo seres gregarios para estar junticos, para vivir, para amarnos, para querernos y para amar a Dios. Afortunadamente, aunque algunos dicen que no, pero otra vez este año que acaba o que terminó recientemente, hace unos meses, y el que estamos viviendo, según los estudios que han hecho a nivel mundial, dicen que los colombianos son el país más feliz de la tierra. Gracias al Señor. Ojalá que sea así, aunque también vemos lágrimas, también vemos dolor, vemos sufrimiento, pero pues dicen que Colombia es el país más feliz de la tierra. En verdad que yo pienso que de pronto sí, porque viajando nos damos cuenta que hay naciones donde es raro ver una sonrisa. Los rostros son siempre todos hacha o cuadriculados y son muy serios, poco expresivos, fríos. Y se ve eso también tratando de romper la soledad en el problema de las drogas, el alcoholismo, los vicios, las esclavitudes, pero gracias a Dios que el Señor tiene beneficios, beneficios físicos, psicológicos o emocionales y espirituales de la presencia de Dios. Y quiero que me acompañe un momentico. Vamos a mirar en particular un personaje que disfrutó la presencia de Dios y tenía pánico, pánico de no sentir que Dios estaba con él, que Dios no le acompañaba. Vamos a Éxodo, el capítulo 33 en el Antiguo Testamento y el versículo 15. Éxodo, capítulo 33 y versículo 15. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura allí. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo,
no nos saques de aquí. Uy, guau, como dicen los puertorriqueños, guau. Ese versículo lo dice casi todo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Me fascina que Moisés era muy respetuoso de la presencia de Dios, que Moisés amaba la compañía de Dios y que Moisés tenía un alto concepto de hacer cosas con la voluntad de Dios. Tenía un concepto prioritario. Moisés decía: yo no me atrevo a tomar una decisión si Dios no está conmigo. Y la reflexión inmediata es: ¿cuántas personas son apresurados, son temerarios, son imprudentes? Estoy hablando de tres cosas importantes: apresurados, temerarios, imprudentes. El temerario es una persona que toma decisiones y no mide consecuencias. Ayer nomás, creo que fue, en la vía entre Bogotá y Melgar, en un lugar llamado La Y, hubo, creo que fueron 5 personas muertas. 3 de ellas me parece que eran mujeres que iban en un automóvil a no sé cuántos más de 100 kilómetros por hora en una parte donde hay demasiadas curvas y es muy quebradizo, y que mire qué terrible, por ir a demasiada velocidad, temerarios se llama eso, se estrellaron y murieron. También hay personas imprudentes que toman decisiones acaloradas y rápidamente. Entonces, esas personas, si no están acompañados de la presencia de Dios, cometen errores graves en su vida. Una primera reflexión que podríamos hacer de este versículo que acabamos de leer de Moisés es: si no estás seguro de la presencia de Dios, no tomes decisiones. Premisa: si no estás seguro de la presencia de Dios, no tomes decisiones. Si hay un cosquilleo de intranquilidad cuando vas a hacer algo, uy, ahí es una voz de alerta. Acuérdate el versículo aquel, me fascinó tanto cuando oí la explicación. Yo estaba jovencito, quizá unos 14 o 15 años de edad, del famoso predicador, el doctor Billy Graham, acerca de un texto en la palabra de Dios donde dice que la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y la palabra paz en el original, allá en el Nuevo Testamento, es árbitro. En un partido de un deporte, el árbitro es el que decide. Entonces, la paz allí se traduce como árbitro. Significa: si el árbitro no decide algo, no lo hagas tú. Deja que el árbitro decida. La paz de Dios es un árbitro. Y si Dios no está en la presencia de reposo y de tranquilidad, cuidado, puede haber un error y tal vez estamos en peligro. ¿Cuántas veces hemos perdido la tranquilidad, no tomamos la decisión que íbamos a hacer y después más adelante nos damos cuenta y decimos: oh Señor, de la que me libraste, tragedia, venía problema realmente para mi vida? Entonces dice Moisés: no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y estaban en esclavitud, no era una situación fácil. Gemían, dice la Biblia en Éxodo 3, los oprimían los egipcios. El faraón era un hombre terrible. Y Moisés, en medio de esa situación, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que Moisés, número 1, imploraba la presencia de Dios para 2 cosas importantes, creo yo, en este caso. 1, conocer y andar en las sendas de Dios. Y la segunda, para guiar bien a su pueblo. Entonces, beneficios de la presencia de Dios.
nos ayuda a conocer y andar en sus sendas. Ahí mismo, en el capítulo 13 de Éxodo, me gustaría que miremos los versículos en Éxodo 13, los versículos 12 y 13, especialmente la primera parte. Éxodo 12, no mejor, Éxodo, sí, no, es 33. Acabamos de leer el 33:15, ahora vamos a leer el 33:12. Entonces, es capítulo 33, versículos 12 y 13. Dice: y dijo Moisés a Dios: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres el camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Qué maravilloso, oiga, esto es realmente conmovedor en Moisés. Primero, Moisés quería conocer los caminos y las sendas de Dios. Dios le da, como decimos popularmente, un cepillito, le da una alabanza. Qué bueno que Dios a veces nos haga caer en cuenta de nuestras bendiciones. Dios le dice a Moisés: mira, has hallado gracia en mis ojos, Moisés. En otras palabras, estoy contento contigo, Moisés. Estoy contento contigo. Te has portado bien. Y Moisés como que dice: no me convences del todo. Si he hallado gracia delante de tus ojos, entonces yo te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Qué deseo el de Moisés. A mí siempre Moisés, ustedes han oído muchas predicaciones de Moisés, pero siempre me ha sorprendido. Este Moisés es impresionante. Este era uno de los que tenía el corazón, recuerda que hace poco predicamos, corazón conforme al corazón de Dios. Incluso recuerdan que una vez Dios iba a castigar a Israel por su maldad, su pecado, su soberbia y su rebelión. Y Dios le dice a Moisés: hijo mío, hazte a un ladito, por favor, apártate, porque voy a tomarle cuentas a este pueblo y los voy a disciplinar. Y Moisés se pone allí como la mujer aquella que vimos una vez en Bogotá, en la plaza de Bolívar, cuando esa horda, esa muchedumbre lanzaba palos, varillas, ladrillos contra la policía. Y esa mujer, ¿recuerdan? Que también mencionamos, abrió sus brazos y se puso entre la multitud y los policías. Los policías tenían escudos, pero ella no tenía más que sus brazos. Y fue como una heroína. Bueno, Moisés, cuando Dios le dice: voy a reprender a este pueblo, Moisés dice: oh, por favor, no lo hagas, Señor, ten misericordia, dales otra oportunidad. Mire, Dios los iba a disciplinar y Moisés tenía un corazón tan dulce, tan tierno, tan amoroso, y por ese amor Dios protegió a su pueblo, o mejor, Moisés protegió al pueblo de una tremenda paliza que Dios les iba a dar. Moisés era un hombre, y ojalá, mire, Dios halle mucha gente así, que tu corazón sea tan dulce, que tu corazón sea tan amoroso, que Dios nos ayude. No es fácil humanamente, pero con la gracia de Dios, que sea compasivo. Y Moisés le dice: Señor, yo quiero tu presencia. ¿Para qué? Para conocer y andar en tus sendas. Y dos, para guiar a su pueblo. La última parte del versículo 13 en Éxodo 33 dice lo siguiente: y mira que esta gente es pueblo tuyo. Otra vez, qué maravilloso. De nuevo me sorprende Moisés, porque tenía un corazón tan amoroso, tan protector, de padre amoroso, que mire lo que, aparte de lo que ya les mencioné, Moisés dice: y mira, Señor, que esta gente es pueblo tuyo. En otras palabras, Dios, mira a tus hijitos. Señor, ten misericordia de ellos. Padre, guárdalos, cuídalos. No los deje que metan la pata, Señor. Súplele sus necesidades. Qué hermoso cuando
tú te puedes poner de rodillas y estás pensando en alguien de la congregación, en alguien que conoces. Tenemos que hacerlo frecuentemente, hágalo, póngase de rodillas y no ore solamente por usted. Pongamos en nuestra mente y corazón, Dios, tú sabes, la hermana fulana de tal persona, Señor, mira, tiene angustia económica, Dios tiene necesidad. Mira, fulano no ha podido entrar a la universidad. Señor, mira tal persona que tiene ese dolor, esa angustia, esa enfermedad en su cuerpo. Señor, siento su dolor como mío. Sánale, Padre Celestial. Ese es un corazón de pastor. Y todos somos pastores, no solamente los que están en la plataforma, no, y los que predican por la televisión y la radio. Usted también es pastor y es pastora. Y usted puede acordarse de personas durante la semana, todos los días, que están sufriendo. Usted sabe que hay alguien que tiene una aflicción, un dolor emocional, que le han hecho daño. Usted puede ponerse de rodillas, Señor, acompáñale con tu presencia. Señor, cúbrele, déjale sentir tu espíritu ahí. Señor, envía a tus ángeles, que él sienta que tú estás con él, Señor, para consolarle, Dios, para suplirle. Eso es, y ahí estaba el corazón de Moisés. Es por eso que es tan importante, y Moisés decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, invoquemos siempre la presencia de Dios. La presencia de Dios es maravillosa. Cuando estás solo, cuando sientes que los demás se olvidaron de ti, cuando te abandonaron, te voltearon la espalda, invoca y mira, es delicioso. No se siente a veces así, inmediatamente, pero un ratico que tú estés ahí orando, leyendo la palabra en la presencia de Dios, comienzas a sentir ese halo, esa dulzura, esa bendición, esa presencia del Señor. ¿Y sabe qué? A veces la presencia de Dios se siente incluso físicamente. Uno puede llegar a sentir la presencia de Dios con un halo perfumado. Tú puedes llegar a sentir. No sé si alguien ha tenido esa experiencia, pero es delicioso. Puede llegarse a sentir la presencia de Dios con un halo, una fragancia, un aroma. Y eso es bello, porque Dios como que está diciendo, ¿te das cuenta? Te estoy confirmando, te estoy diciendo que sí estoy, que estoy de tu parte, que no estás solo, que no estás sola, que mi presencia está contigo. Entonces, ahí está. Moisés quería guiar a su pueblo. Había en Moisés y este es otro aspecto interesante de la vida de Moisés, había en Moisés una pureza de motivos. ¿Qué significa pureza de motivos? Buenas intenciones. Mire, Moisés no pidió la gracia de Dios para exaltarse a sí mismo, no pidió la gracia de Dios para hacer una gran figura, no, sino con objetivos altruistas, dice, para conocerte y para guiar a tu pueblo. ¿No les parece maravilloso eso de Moisés? No pedía casi ni para él, pedía para otros, para guiar a su pueblo. Qué maravilloso. También pedía revelación. David, a mí me sorprende. David es otro personaje en la Biblia, pues claro, de razón, porque ha sido llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Pero acompáñeme en el Salmo 25. Mire un momentito los versículos 4 y 5 del Salmo 25. David dice, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David era otro hombre conforme al corazón de Dios y deseaba que Dios le diera revelación de sus sendas. Nuestra vida sin Dios y sin su presencia es living la vida loca, como dicen por ahí, viviendo la vida loca. No podemos andar con la vida loca porque cometemos errores y nos va mal, pero siempre pidámosle al Señor, Dios, ayúdame a no cometer errores, dame las decisiones correctas. Así que estamos mirando hoy beneficios de la presencia de Dios. Y esos beneficios son para guiarnos, para asistirnos,
para llenar los vacíos de nuestra soledad. Estamos diciendo que nuestra predicación hoy es beneficios psicológicos, beneficios físicos y beneficios espirituales de la presencia de Dios. Entonces, tenemos acompañamiento en la soledad, presencia en el momento cuando te han hecho daño, cuando te sientes solo o sola. A veces la misma familia te ha vuelto la espalda y son indiferentes contigo. Ahí está la presencia del Señor. Ahora bien, vamos a otro aspecto importante. Moisés primero imploraba la presencia de Dios. Dios cumplió o confirmó su presencia con Moisés. Qué bonito es cuando nos sentimos que nos confirman. Cuando a usted, por ejemplo, una mujer le llega un ramo de flores, le están confirmando, le llega una carta, un mensaje a su correo, en el mail, en su Facebook o en lo que sea, y le están confirmando el cariño. Usted sonríe y se siente contento, contenta, y dice: me aman, me quieren, están conmigo. Qué bonito. Dios le confirmó a Moisés. En Éxodo 13 y el versículo 21, miremos lo que nos dice la Biblia. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto era una manifestación extraordinaria, esto era un milagro, esto era presencia de Dios, que de noche había una columna de fuego hacia adelante, iluminaba. ¿Ha visto usted, por ejemplo, alguna filmación en exteriores de televisión cerca a su casa, en alguna avenida, y cómo los productores ponen unos reflectores poderosísimos, potentes? Algunas construcciones, caminos, autopistas, minas, ponen unos reflectores de miles de vatios y alumbran todo como si fuera de día. Pues eso era lo que le pasaba a Israel. En aquella época la tecnología no estaba tan avanzada como hoy. Alguien hubiera podido decir: ese es un truco que hicieron. Pero mire, Dios le confirmó su presencia a Moisés. Pasemos al capítulo 14 de Éxodo y leamos los versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Este pasaje, por supuesto, ustedes ya saben, se refiere a Israel huyendo de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Y ahí estaba Dios confirmando su presencia a Moisés. La presencia de Dios era cobertura y protección y defensa para sus hijos. Le invito para que esta semana lea usted en su devocional, en el capítulo 14 de Éxodo, aquí mismo, lea un pasaje maravilloso, Éxodo 14, 21 al 31, y usted va a encontrar algo maravilloso allí. Estuve mirando un informe científico desde el punto de vista, porque los científicos a veces no quedan satisfechos con lo que la Biblia dice respecto a que el mar se abrió y entonces pasaron como por una avenida el pueblo de Israel, y luego quedaron atrapados los egipcios allí. Y en un informe científico daban una explicación bastante interesante, que no podemos extendernos, pero que Dios lo que hizo fue realmente levantar como un huracán para abrir las aguas, como un torbellino de viento, que era factible, que lo hicieron incluso en laboratorios a determinada escala, y también lo comprobaron después a través de programas de computador, que era factible que eso hubiera sucedido. Entonces Dios los protegió. Vamos sacando conclusiones. Procure caminar en la presencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y verá que Él es su defensa. Practique la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios
tiene beneficios espirituales, psicológicos y físicos también. La Biblia nos habla, y recuerden en nuestra predicación anterior, del milagro aquel en el cual se manifestó el poder del Espíritu Santo y que Jesús dijo: yo por el poder del Espíritu Santo echo fuera a Satanás. Y la gran conclusión es que donde está la presencia del Espíritu Santo, demonios tienen que huir, enfermedades son curadas. ¿Cómo se sanan las enfermedades? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta mañana en nuestro programa radial transmitimos el caso de una niña de 7 años, Luz Janet, creo que es el nombre de esta niña, 7 añitos, en una cruzada donde yo estaba predicando en un auditorio, en un coliseo, y la niña había sufrido por años de estrabismo, o que estaba visca, que tengo entendido los médicos le llaman así, estaba dañado el quiasma óptico, que mantiene en armonía los dos ojitos, y entonces ella era lo que se dice comúnmente visca por años. Y ese día que oramos por ella, esta mañana pasamos el programa, el testimonio, y la niña lloraba y decía que Dios me sanó. Yo estaba visca y el Señor me sanó. La mamá se fue feliz, iban contentos, porque la niña tenía sus ojitos desviados y Dios le sanó. Me acuerdo mucho que ese día que Dios le sanó a esta niña, había una presencia irresistible, un poder tremendo del Espíritu Santo, y en el momento que oramos, el Señor le sanó. Por eso es tan importante la presencia de Dios, y por eso es tan importante que hagamos hoy énfasis que una de las manifestaciones más acertadas de la presencia de Dios, incuestionablemente, es la unción y el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Clamemos a Dios y digamos: Señor, necesito tu Espíritu. Cuando usted ore, arrodíllese y dígale: Señor, urgentemente necesito tu Espíritu, quiero tu presencia, envíame la unción del Espíritu, llena mi vida de tu Santo Espíritu, porque donde está la presencia del Espíritu de Dios, los demonios tienen que huir. Personas con problemas de brujería, de lo que sea, quedan liberados. Enfermedades son curadas. Entonces hay beneficios, sí, físicos, sanidad. Hay beneficios espirituales, sí, Señor. Y hay beneficios psicológicos, emocionales. En nuestra predicación anterior, el milagro, recuerdan, del Espíritu Santo sanando, es que había un mudo endemoniado, dice la Biblia. O sea, la mudez era a causa de ese demonio, y el Señor dijo: yo por el dedo de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo, echo fuera a Satanás. Y una vez más, tengo que decirlo, gracias al Señor, en alguna ocasión, Tommy Lee Osborne, un siervo de Dios que el Señor utilizó grandemente en los Estados Unidos, saliendo de un coliseo, de un gran auditorio, y él iba caminando por los pasillos, y ya iban saliendo apresuradamente de allí, y mucha gente se vino hacia el predicador, y él apenas trataba de salir rápido, y había una persona que todavía no había sido curado, tengo entendido, y estaba por ahí cerca al pasillo en una silla de ruedas, y esta persona se apresuró y el predicador pasó y le tocó. Él casi ni se da cuenta, ya había avanzado otros metros más adelante y atrás quedó la gritería. El que estaba en la silla de ruedas se puso de pie. Él lo hizo de afán. La presencia del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios para sanar nuestro cuerpo, para darnos estabilidad emocional y para bendecirnos también espiritualmente. Así que procuremos caminar en la presencia de Dios. Muy bien. ¿Cómo practicamos su presencia? Alguien dice: bueno, aquí ya hemos mencionado algunas cositas. La oración, invocándolo. Si está tomando notas, escriba esas pildoritas allí.
oración, invocándolo, consagrándonos a Dios. Hay que consagrarse a Dios, quebrantados de corazón y humillados delante del Señor. Mire a Moisés, un hombre quebrantado y humilde. Hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo, hay que estar a solas. Acuérdese de las palabras del famoso Albert Einstein, el hombre de la gran fórmula. Creo que fue en 1955 que murió él, el de la fórmula de la energía nuclear, que decía que hay que estar de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante los hombres. Esta semana o la semana pasada, a uno de nuestros discípulos, David, que estaba dándole de nuestro manual de discipulado, recordábamos en la oración esa frase de Albert Einstein: de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante los hombres. Entonces es importante, y así sean pocos minutos, pero lo importante es su corazón, que esté quebrantado delante de la presencia del Señor. Y vamos concluyendo entonces. Moisés, en tercer lugar, no solamente quería milagros, él no solamente quería ver cosas bonitas, él deseaba ver o sentir la presencia personal de Dios para tener experiencias personales con Dios. Y vamos a Éxodo, el capítulo 33 y el versículo 16. Éxodo 33, 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Dios dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Tremendo. Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería una relación muy íntima con Dios. La Biblia nos dice, por ejemplo, allá en el Nuevo Testamento, que había un hombre que era antorcha que ardía y alumbraba. Hay muy poco en la Biblia de ese hombre, pero lo que hay es extraordinario. San Juan 5:35. Sígase nutriendo. Tome la palabra, mire allí en San Juan, en el Nuevo Testamento, el capítulo 5 y el versículo 35. Es maravilloso. El hombre que era antorcha que ardía y alumbraba. Dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Quién era? El Señor está hablando de Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Era una antorcha que ardía. Dos cosas: arder, es calor, y alumbrar, dar luz. Lo mataron, le cortaron la cabeza a la antorcha, y dice el Señor, en otras palabras: y muchos de vosotros quedasteis en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tenían luz propia, porque no ardían propiamente. Oiga, esto es muy importante. Oiga bien, antorcha que ardía. Y en el calorcito de Juan el Bautista estaban todos contentos, y en la unción veían a Juan el Bautista y era una unción. Pero ¿y ustedes qué les está diciendo el Señor? Se quedaron en tinieblas. En el momento que mataron a Juan el Bautista, se quedaron en tinieblas y perdieron el calor de la antorcha. El Señor les está diciendo: tengan luz propia, no anden solamente a la luz de otros, eso es bueno, y no anden a la otros, no anden al ardor de otros, tengan su propio ardor y tengan su propia luz. Una vez conté de un predicador que admiré muchísimo, ya está entrado en años, viene de un lugar del norte de Puerto Rico, se llama Eugenio Jiménez, hombre de Dios que cuando yo tenía unos 7 u 8 años, vi cómo Dios lo usó haciendo milagros aquí en Bogotá, en Colombia. Se levantaban paralíticos de una manera espectacular. Algunas veces les conté el caso de un hombre que estaba con las piernas así, encorvadas como un cangrejo, y había silencio en el auditorio y comenzaron a crujir los huesos y quedaron los dos ñoquitos, porque parecía más bien un flamingo
o un flamenco, no sé, con sus piernitas como dos varillitas chiquitas y empezó a caminar. Tremendo. Y más adelante, cuando ya era joven, yo tenía un amigo, que no voy a dar el nombre, venezolano, que cuando Eugenio Jiménez vino a Colombia, se hospedó en el Hotel Tequendama. Y este amigo tenía una fogosidad y dice: yo quiero conquistar el mundo, yo quiero ir a predicar. Y era como estos que menciona el Señor Jesús aquí: y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en su luz. Se consiguió el número de la habitación y se comunicó con Eugenio Jiménez y le dijo: yo quiero irme contigo a conquistar al mundo. Y el predicador le respondió algo que después mi amigo me comentó a mí, que lo había desbaratado, pero luego dijo: me sirvió tanto lo que me dijo, porque el Señor le puso la palabra, el don de conocimiento, y le dijo: aló, muchachito, antes de ir a conquistar al mundo, primero tienes que conquistarte a ti mismo. ¡Wow! Lo desbarató. Era como para verlo desanimado, decir: nunca más vuelvo a tratar de predicar. Pero Dios le dijo la palabra que era para él. No tenía luz propia. Y a mí también me sucedió muchas veces, jovencito. Yo veía hombres de Dios haciendo milagros y predicando de una manera espectacular. Y yo suspiraba y decía: Dios, qué maravilla. Y luego el Señor empieza a tratar y decir lo que el Señor le dijo a ellos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en su luz. Bueno, hay que tener experiencias personales con el Señor. La presencia de Dios produce liberación. Vamos entonces a Éxodo 33:14. Estamos en la recta final de nuestras conclusiones y hay cosas muy buenas que debemos aprender. Éxodo capítulo 33 y el versículo 14. El Señor le dijo, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Uy, beneficio psicológico. Estamos viendo todos los beneficios. Este es uno de los beneficios psicológicos, emocionales de la presencia de Dios. Que cuando la presencia de Dios está con nosotros, sentimos un alivio, un descanso. Si estás enfermo, los dolores se van. Si te sientes angustiado por una situación y no sabes qué hacer, si sientes dolor en el alma que ha sangrado, la Biblia dice: te daré descanso. Te sientes fatigado de la vida. Hay personas que dicen: no quiero vivir más. De verdad, Dios, yo siempre he tenido problemas económicos. Has tenido problemas de conflictos con otras personas. Dice: yo te daré descanso. La palabra en el hebreo es apacentarse, estar quieto, sentirse totalmente tranquilo y protegido, es decir, estar seguro. La presencia de Dios produce descanso. Dígalo conmigo hoy: la presencia del Señor produce descanso. Amén. Y no me podría faltar en la conclusión saber que Moisés tenía un perfil que adquirió de confianza y de presencia de Dios, y esto es importantísimo. Váyase meditando en esto, porque sus padres le ministraron y le enseñaron lo que era la confianza en un Dios absoluto, oiga bien, absoluto, soberano, un Dios que tiene el control. Hebreos 11:23. Esta parte es importante. Mire: haga de sus hijos personas, enséñeles a descansar en la presencia de Dios. Por la fe Moisés, dice Hebreos 11:23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Para quienes no saben todo el trasfondo, el faraón mandó asesinar a los niños de cierta edad hacia abajo, porque tenían temor que el pueblo de Israel se multiplicara.
Y entonces dice la Biblia que sus padres lo echaron en una cesta calafateada en el río y lo botaron a las aguas y dijeron: Señor, no sé quién por allá más adelante lo va a recoger, pero está es en tus manos. Entonces la Biblia nos muestra un dominio, un control absoluto de Dios y una gran fe de sus padres. ¿Sería usted capaz, me pregunto yo, o seríamos capaces con un niño de hacer lo que ellos hicieron? Ponerlo en una canasta o en una pequeña canoa en un río y echarlo a su suerte. Bárbaro. Hay que tener una gran confianza y una gran dependencia de Dios. Lanzar un hijo a la aventura, esto nos hace también aprender algo. Cuando damos algo a Dios, de lo que nos desprendemos, el Señor nos lo devuelve con creces. Oiga bien, cuando damos algo al Señor, Dios nos lo devuelve con creces. Hace como unos 4 o 5 años prediqué un mensaje que decía: fracasados que ofrendaron y sembraron para Dios en la Biblia. Fracasados, no eran personas entre comillas exitosas o acaudalados, fracasados que sembraron para Dios. Y esos fracasados Dios les devolvió con creces. Entonces, la reflexión final en este punto es: ¿qué herencia, qué legado le estás dejando a tu familia? Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, le decía esta semana a algunos en nuestra familia. Dios ha sido bueno y fiel, pero hay que descansar en Él, hay que confiar en Él, hay que echarnos en los brazos de Él. Ministrele a sus niños la tranquilidad. A veces los niños se angustian, sí, ellos también tienen estrés, no crea que no. Ellos se hacen los bobitos, pero ellos oyen los comentarios. A veces ellos saben del problema, de la necesidad económica que hay en la casa, de la amenaza que viene o algo así. Ellos también se estresan. Enseñémosles a descansar, a confiar en el Señor. Enseñémosles a practicar la presencia de Dios. Cuando hay aflicción, rodéelo, dele un abrazo, dele un beso, dele una caricia. Hijito, hijita, ven, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. No te angusties, no te afanes, Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar. Pongamos esto en las manos de Dios. Y usted verá niños que a veces, a pesar de estar enfermos, todavía tienen alegría. A pesar de a veces sentirse amenazados, todavía pueden sonreír y darle gracias a Dios. Es muy importante lo que pasó en la vida de Moisés. Usted imagina a la mamá de Moisés, después que lo encontró, que lo había recogido del río, nada menos que la hija del faraón, y lo había cuidado, y luego llama providencialmente a una mujer a cuidar ese bebé sin saber que era la misma mamá. Usted puede imaginar a la mamá de Moisés diciéndole: hijito, Dios es fiel, mira, el Señor te envió y me mandó y te cuidó y yo te amamanté y esto fue providencial y por eso yo te he levantado durante 4, 5, 7 años, jovencito, en los caminos del Señor. Oh, yo creo que Moisés estaba muy conmovido y dijo: Dios me ha cuidado, la presencia de Dios siempre ha estado conmigo. Por eso Moisés, cuando supo la historia que su mamá le contó, cuando lo había puesto en las aguas del río Nilo, Moisés podía clamar cuando grande y decir: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo aprendió él la presencia de Dios? Su propia madre, sus padres le ayudaron. Practiquemos la presencia de Dios. No estemos angustiados, dejemos en las manos de Dios situaciones, conflictos. Si tú has venido hoy cansado, confundido, desorientado, enfermo, dile: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Vamos a orar. Yo te invito en este momento para que juntos oremos a Dios. Si alguien ha venido enfermo, mire, si usted tiene peticiones en las manos de Dios, económicas, familiares, de enfermedad, de lo que sea, venga aquí al frente y nos vamos a ir antes de
vamos a orar antes de irnos. Venga y oramos al Señor. Y tenemos aceite para ungir y para decir: Señor, que tu presencia esté siempre conmigo. No sé si alguien tiene alguna aflicción económica, alguna estrechez también, y dice: Dios, ¿qué voy a hacer? Es momento para clamar y decirle: Señor, tu presencia. Señor, tu presencia, que venga conmigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que tu presencia esté conmigo. Vamos a orar y vamos a poner esa petición y vamos a dejar ese ruego en las manos de Dios, con fe. Hágalo con fe. Su futuro, tal vez usted dice: oh Señor, los años por venir son como oscuros, como grises. Vamos a poner eso en las manos del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos a Dios. Levanta tus manos y oremos juntos a Dios. Oremos al Señor. Padre celestial, Señor de gloria y majestad, Dios soberano, Señor, gracias por ejemplos como la vida y la familia de Moisés. Querido Dios, ayúdanos, enséñanos a aprender esto, que a veces se nos trata de olvidar y nos desubicamos. Pero Señor, te pedimos misericordia. Danos un corazón hermoso, bondadoso como el de Moisés, misericordioso, Señor. Levántanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Danos un corazón como el tuyo, Señor, y enséñanos a confiar en ti. Querido Dios, te invitamos con tu Santo Espíritu. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, envía tu presencia a cada hogar, a cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu bendición y tu presencia, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos, Señor, tu poder sanador, tu poder libertador, tu poder, Señor, que auxilia, que bendice. Tú conoces, Señor, cada situación. Manifiesta ahora mismo en el nombre de Jesús la presencia del Espíritu Santo de Dios, presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Que cada uno de tus hijos no tome decisiones mientras tu presencia no ha de ir con ellos. Querido Señor, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu y tu bendición. Gracias, Señor, por María Teresa, Dios. Bendícele en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama tu gloria y tu Santo Espíritu en cada decisión, en cada cosa, Señor, de su vida. Gracias, Señor. Tú eres el Dios sustentador. Pedimos, Señor, que tú des, oh Dios, le pido, Señor, que tú le des a él confianza. Dale, Señor, confianza en el nombre de Jesús, en tu mano, en tu provisión, en tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Dale descanso, Señor. Esta mañana, Señor, yo pido descanso con tu presencia para los que están, Señor, asustados, afligidos. Dios, bendice en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, querido Dios, con tu Santo Espíritu. Ministra, Señor, con tu bendición y tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Dale confianza, Señor, a tu Hijo en el futuro y para el futuro de su vida, Señor. Gracias, porque tú tienes, Señor, un horizonte. Gracias, Señor, un panorama grande para su vida. Bendícele, Dios. Abre, Señor, el camino a sus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios abrirá camino a tus pies y torrentes en la soledad. Él fluirá a través de tu vida. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, dale descanso. Sí, Señor, dale reposo, dale tranquilidad y paz. Tú eres proveedor, Señor. Tú eres sustentador, Señor. Y nosotros lo confirmamos, Señor, y lo creemos y lo confesamos, Dios. Y gracias, Señor, porque tu presencia también es presencia sanadora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, declaro sobre tu Hijo la sanidad, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Dios de poder, Dios de milagros, Dios de unción y de bendición. Declaro, Señor, la presencia sanadora. La presencia sanadora, Señor, desde su cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús, confieso tu palabra.
mi presencia ha de ir contigo y te daré descanso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos unimos, Señor, y declaramos tus promesas, declaramos tu palabra, Señor, declaramos tus promesas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanta tus manos y adora a Dios y dile: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tu presencia. La declaro, Señor, la creo y te adoro en el nombre de Jesús. Amén. Dale al Señor un aplauso de gratitud. Confirme con fe la palabra que hemos predicado. Declárela y diga: la presencia de Dios, dígalo conmigo, la presencia de Dios es sanadora. La presencia de Dios da descanso. La presencia de Dios bendice. Amén. Dele un abrazo a la persona que está a su lado, al que está a su lado, y dígale: la presencia de Dios es sanadora. Amén. Gracias a Dios. Disfrute, mi amado.